el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del 2025. A cargo de la presentación estará el señor Nazareno Mendoza, jefe de la División de Comercio Exterior del Departamento de Estadística del Sector Externo. Iniciaremos la presentación con un análisis detallado de las exportaciones totales. Seguidamente, abordaremos las importaciones totales y, posteriormente, analizaremos el saldo de comercio exterior. Por último, ofreceremos un resumen de los puntos más destacados de la presentación. Al mes de septiembre de 2025, las exportaciones totales aumentaron en 2% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 12.673,7 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 67,4% del total, alcanzando los 8.537,6 millones de dólares, un 2,2% inferior respecto al valor acumulado a septiembre de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 3.360 millones de dólares con un 26,5% de participación, superior en 14,5% con respecto al acumulado a septiembre de 2025. Mientras que las otras exportaciones alcanzaron los 776,2 millones de dólares, representando el 6,1% de las exportaciones totales. Cabe mencionar que las reexportaciones sufrieron una revisión desde septiembre de 2024 por algunos desajustes en la serie motivada por algunas normativas administrativas que afectaron las importaciones bajo el régimen de turismo, insumo principal para el cálculo. Esto ocasionó una reducción del número de empresas que operaron bajo este régimen. Sin embargo, estas siguieron operando pero bajo el régimen general, destinando igualmente los productos al comercio de frontera, principalmente a extranjeros no residentes. En septiembre, las exportaciones totales alcanzaron 1.436,2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 22,8% frente a septiembre de 2024. Este comportamiento se explica por un aumento de todos los componentes de las exportaciones totales. Así, en términos interanuales, las exportaciones registradas aumentaron 13,3%, las reexportaciones 50% y las otras exportaciones 32,1%. En términos interanuales, las exportaciones registradas aumentaron en 13,3%, explicada por mayores exportaciones principalmente de maíz, carne, aceite y harina de soja. Como se observa, los productos primarios presentaron la mayor incidencia de la reducción de las exportaciones registradas, seguida del rubro combustible y energía. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario e industrial contrarrestaron en parte la disminución. Analizando el desempeño de cada nivel de procesamiento, los productos primarios registraron una disminución del 15,9% con respecto al acumulado del año anterior, con una incidencia negativa de 6,4 puntos porcentual en el total exportado. Dentro del grupo, la soja fue el producto que mayor explicó la variación, con una disminución de 26,8% y una incidencia negativa de 9 puntos porcentual. No obstante, vemos que el maíz y el resto de semillas y frutos oleaginosas mostraron crecimientos significativos que compensaron en parte la disminución. Así también vemos que las manufacturas de origen agropecuario mostraron un comportamiento positivo con un aumento del 10,4%, aportando 3,6% punto porcentual al crecimiento total. Se destaca la carne y menudencia bovina, con un incremento del 27,7% y una incidencia de 4 puntos porcentuales, seguido del aceite de soja con un incremento del 31,8% y una incidencia de 1,3 puntos porcentuales. Por otro lado, las exportaciones de harina de soja mostraron una disminución del 14,3%, restando 0,9 puntos porcentuales al total. En cuanto a la manufactura de origen industrial, se verificó una suba de 4,5% con una incidencia de 0,6 puntos porcentual en el total de las exportaciones registradas. Dentro de este grupo se destacaron los hilos, cables y demás conductores eléctricos y aluminio en su manufactura y los productos farmacéuticos. Por último, el bloque de combustibles
y energía presentaron una reducción del 1,1% con respecto a lo registrado al mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a volúmenes exportados al mes de septiembre de 2025, las exportaciones registradas presentaron un aumento del 1%, superando los 13,2 millones de toneladas. Se observaron aumentos significativos en los volúmenes exportados de maíz, arroz, parbolizado, harina y aceite de soja y carne bovina. En contraste, los menores volúmenes exportados de soja, que presentan una reducción del 11,7%, restaron impulso al crecimiento. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volumen disminuyeron en 1,7%, alcanzando 11.079,6 gigawatt hora. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de carne bovina, excluyendo menudencia, totalizaron 1.564 millones de dólares, que representa un crecimiento del 27,8% en valores y del 7,6% en volúmenes con respecto al acumulado al mismo periodo del año anterior. Se destaca el fuerte dinamismo de mercados como Taiwán, Israel y Estados Unidos, que mostraron incrementos significativos tanto en valores como en volumen. Chile se mantuvo como el principal socio. A este mercado se exportaron 513,9 millones de dólares, que equivalen al 33% del total exportado, aunque con una reducción del 9,6% en el volumen enviado. En segundo lugar se ubicó Taiwán con 203,2 millones de dólares, un incremento del 55,9% en valores y del 24,5% en volumen. Israel ocupó el tercer puesto con 173 millones de dólares, un crecimiento del 58,6% en valores y del 27,7% en volumen, consolidando su tendencia al alza. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron 146,7 millones de dólares, más que duplicando el valor del año pasado, con una expansión del 99,3% en valores y del 64,3% en volumen. En contraste, se observaron disminuciones en Brasil y Rusia, que limitaron mayor crecimiento agregado, aunque sin alterar la tendencia general positiva de las exportaciones de carne bovina. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne bovina, expresados en dólares por tonelada, según los principales mercados destinos. En el periodo enero-septiembre de 2025, el valor promedio por tonelada exportada se ubicó en 5.753 dólares, lo que supone un incremento del 18,8% si se compara con el mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia alcista que venimos observando de lo que va el año. Los mayores valores unitarios se registraron en Israel con 6.501 dólares por tonelada y en Brasil con 6.428 dólares por tonelada, posicionándose como los dos mercados que pagaron los precios más altos. También se destacan los aumentos en Taiwán, Israel, Canadá y Estados Unidos, con tasas de crecimiento superiores al 20%. Estos destinos no solo pagaron más por tonelada, sino que, como vimos en láminas anteriores, también ampliaron su participación en los volúmenes exportados. Por otra parte, a septiembre de 2025, las exportaciones de carne porcina alcanzaron los 39,2 millones de dólares, registrando un crecimiento con igual periodo del año anterior del 66%. En términos de volumen, los envíos sumaron 12.200 toneladas con un incremento del 58,7%, confirmando así un desempeño sólido tanto en valor como en cantidad exportada. El dinamismo continúa siendo impulsado principalmente por Taiwán, que se consolida como el principal destino con compras superiores a los 35 millones de dólares y 10.500 toneladas. También podemos mencionar que se realizaron exportaciones a Uruguay, Brasil, Georgia y Singapur, que si bien representan una menor participación, muestran tasas de crecimiento interesantes acompañadas por incrementos en volúmenes. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne porcina, expresados en dólares por tonelada, según los distintos mercados destinos. En el periodo de enero a septiembre de 2025, el precio promedio por tonelada exportada se ubicó en 3.212 dólares, lo que representa un aumento del 4,6% si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Taiwán se mantiene como el mercado con el valor unitario más alto, con un promedio de 3.380 dólares por tonelada, mostrando además una variación positiva del 7,1%. Le sigue Georgia y Uruguay, con incremento en sus precios del 3,6 y 2% respectivamente. En el caso de Singapur, que recientemente se incorporó como mercado destino para la carne porcina, el valor unitario inicial se ubicó en 707 dólares por tonelada. Si bien se trata de un nivel más bajo en comparación con otros mercados, su apertura representa una oportunidad estratégica de diversificación que puede contribuir al crecimiento futuro del sector. En conjunto, este comportamiento muestra que Paraguay continúa afianzando su presencia en mercado de alto valor, al tiempo que amplía la base de destino con la incorporación de nuevos socios comerciales. En los primeros 9 meses de 2025, las exportaciones de carne aviar sumaron 8,3 millones de dólares y 7.700 toneladas, lo que implica una disminución de 19,1% y 10,8% respectivamente, aunque con diferencias importantes según el mercado destino. Albania e Irak fueron los principales compradores, concentrando el 48,1% del valor total exportado, consolidándose como los socios con mayor peso en las exportaciones. En tercer lugar se destacó Vietnam, que más que duplicó su compra y se consolida como un mercado en rápida expansión. También vimos crecimientos interesantes en Angola y a Georgia, lo que refuerza la diversificación hacia nuevos mercados. Por el contrario, mercados como Irak, Ghana, Mozambique, Kosovo y Guinea redujeron sus compras, lo que incidió en la reducción total. En cuanto a los valores unitarios promedio de exportación de carne aviar, entre enero a septiembre de 2025, el precio se ubicó en 1.087 dólares por tonelada, lo que representa una disminución interanual del 9,3%. Los mercados que pagaron los precios más altos fueron Kosovo, Albania y Curazao, con valores por encima del promedio. Dentro de esto se destaca Georgia, que registró el mayor incremento relativo con suba del 33,5%, seguida por Albania con un aumento del 1,5%. En contrapartida, los valores unitarios disminuyeron en Irak, Kosovo, Ghana y Vietnam, entre otros. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, estas experimentaron un crecimiento del 9,6% con respecto al acumulado al mismo mes del año anterior y alcanzaron los 891,2 millones de dólares. Tal como se observa en la lámina, en septiembre se registró un desempeño mensual nuevamente destacado con exportaciones por 113,4 millones de dólares, el segundo valor más alto en lo que va del año y muy por encima del promedio observado en los meses previos. En cuanto a los mercados destinos, Brasil se mantiene como el principal socio comercial, absorbiendo más del 64% del total exportado bajo este régimen. Le sigue Argentina con una participación del 14,7% y en menor medida Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia y Chile. Entre los productos con mayor desempeño acumulado se destacan los hilos y cables, autopartes, así como el biodiesel. Las exportaciones de hilos y cables totalizaron 290,7 millones de dólares, que representa un incremento del 30,5% si se compara con el acumulado del año anterior y una incidencia de 8,4 puntos porcentual sobre el crecimiento total de las exportaciones bajo este régimen. En el caso del biodiesel se registró un aumento del 46,5%, alcanzando los 22,3 millones de dólares y aportando 0,9 puntos porcentuales al crecimiento. También se observan aumentos, aunque moderados, en otras partidas como hilo, tela, tejido y alfombra, así como en aluminio y su manufactura, con menor incidencia en el resultado total. A septiembre de 2025, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas con un total de 2.769,8 millones de dólares, lo que representa una disminución de 7,3% con respecto al acumulado del año anterior. Esta reducción estuvo explicada por la disminución en los envíos de grano de soja, mientras que la exportación de energía eléctrica y autoparte muestra una recuperación importante. En el caso de Brasil, las exportaciones totalizaron 2.578,2 millones de dólares, con una disminución interanual del 4%. El retroceso estuvo asociado principalmente a menores ventas de energía eléctrica y granos de soja
aunque se registró crecimiento importante en los envíos de autoparte que ayudaron a mitigar parcialmente la disminución. Por su parte, las exportaciones a Chile alcanzaron los 742,2 millones de dólares, que representa un crecimiento del 5,1%. A nivel de productos se destacó el crecimiento en los valores de carne bovina, que compensaron en gran medida la contracción en la harina de soja y el arroz. Seguidamente pasamos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A septiembre de 2025, las importaciones totales alcanzaron los 13.264,6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9,4%, mejor dicho, respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron los 12.948,2 millones de dólares, registrando así un aumento del 10,1% y una participación del 97,6% sobre el total. En contraste, las otras importaciones disminuyeron 12,9%, totalizando 316,4 millones de dólares, lo que representa el 2,4% del total importado. En términos interanuales, en septiembre de 2025, las importaciones totales crecieron 24,7% hasta los 1.580,3 millones de dólares. El avance se explicó por el mayor dinamismo de las importaciones registradas, que alcanzaron 1.554,1 millones de dólares, mientras que las otras importaciones sumaron 26,2 millones de dólares. Si desglosamos los niveles, el crecimiento del 10,1% con respecto al acumulado del año anterior de las importaciones registradas entre enero a septiembre de 2025 estuvo liderada por las manufacturas de origen industrial, que incidieron 11,1 puntos porcentual sobre el total de las importaciones registradas. Dentro de este bloque se destacaron productos como las máquinas y aparatos eléctricos y su parte, con un incremento del 26,8% y que equivalen al 20,1% del total importado. Y el resto de las máquinas y artículos mecánicos, así como vehículos y automóviles terrestres. En contraste, el grupo de combustible y lubricante presentó una disminución del 17,9%, restando 2,4 puntos porcentuales al resultado general. La baja estuvo explicada por menores compras de gasoil y nafta. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 15,5% e incidieron un punto porcentual, destacándose productos como la carne y menudencia bovina, la pasta alimenticia y productos de panadería y las bebidas y líquidos alcohólicos. Finalmente, los productos primarios mostraron un aumento del 18,2% e incidieron en 0,3 puntos porcentuales. Dentro de este bloque, el maíz, y específicamente el maíz para siembra, fue el rubro más dinámico. Si analizamos en mayor detalle el comportamiento de las importaciones de combustible, se observa que a septiembre de 2025 los valores presentaron una reducción. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron 755 millones de dólares, registrando una disminución interanual del 19,8%. Este resultado refleja una reducción del 6,5% de los volúmenes y una baja del 14,2% en el valor unitario. Por su parte, las importaciones de nafta sumaron 358 millones de dólares, con una disminución del 21,3% con respecto al acumulado en el mismo mes del año anterior, asociada a una reducción del 9,9% en volumen y un descenso del 12,6% en el precio unitario. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo totalizaron 2.249 millones de dólares, registrando un incremento del 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado marca el primer crecimiento del acumulado en comparación con el acumulado a septiembre del año pasado. No obstante, cabe destacar que esta evolución se da en línea con el dinamismo observado en las tasas interanuales, ya que se venían mostrando aumentos desde junio de 2025. En promedio, dichas tasas crecieron 24,3% entre junio a septiembre, destacándose un aumento interanual del 46% en septiembre, es decir, septiembre de 2025 versus septiembre de 2024.
Analizando con más detalle la evolución de estas importaciones, se observa que a septiembre de 2025 las importaciones registradas de bienes de capital aumentaron 19,7% y los bienes de consumo crecieron 14,8%. En tanto, los bienes intermedios registraron una reducción en torno al 6%. En cuanto a los países de origen de las importaciones, China, Brasil y Estados Unidos concentraron el 63,9% del total de las importaciones registradas. China se mantuvo como el principal proveedor con importaciones por 4.452 millones de dólares, lo que representa el 34,4% del total. Entre los productos más importados desde ese país encontramos, por ejemplo, a teléfonos móviles, que crecieron 24,7%, las máquinas portátiles para procesar datos y las máquinas y aparatos eléctricos. Desde Brasil, las importaciones totalizaron 2.996 millones de dólares. Con un incremento del 4,9%, se destacan los incrementos en las importaciones de cerveza, hilos y cables. Por su parte, las importaciones de Estados Unidos sumaron 833 millones de dólares, lo que representa el 6,4% del total, registrando una disminución del 0,2% con respecto al acumulado del año anterior. Esta reducción se explica principalmente por menores compras de gasoil y nafta, que fueron compensadas por un aumento de las importaciones de productos farmacéuticos. En cuanto al saldo de comercio exterior, este cerró con un déficit de 144,1 millones de dólares en septiembre de 2025. En términos acumulados, a septiembre de 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 590,9 millones de dólares. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los principales resultados. A septiembre de 2025, las exportaciones totales acumularon un aumento del 2% con respecto al acumulado a septiembre de 2024. Este crecimiento fue explicado principalmente por las reexportaciones, que observaron un aumento del 14,5%, y en menor medida por las otras exportaciones. En tanto, las exportaciones registradas observaban una disminución del 2,2% a septiembre del 2025. Dentro de las exportaciones registradas, la disminución se explicó sobre todo por las menores ventas de grano y harina de soja y el arroz parabolizado. En contrapartida, se observaban los incrementos en rubros como la carne y menudencia bovina, el maíz y el aceite de soja, que ayudaron a compensar parcialmente la baja. Por último, vale decir que las exportaciones de maquila mostraron nuevamente un desempeño positivo, con un aumento del 9,6% con respecto a septiembre del año anterior, acumulando exportaciones por 891,2 millones de dólares. En cuanto a las importaciones, vimos que a septiembre de 2025 las importaciones totales aumentaron 10,1% frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por el mayor dinamismo de las importaciones para uso interno, que crecieron 12,3%. Por su parte, aquellas realizadas bajo el régimen de turismo mostraron un leve crecimiento del 0,5%. Dentro de las importaciones para uso interno se destacó el fuerte aumento de los bienes de capital, que crecieron 34,4%, impulsado principalmente por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos. Mientras que las categorías de bienes de consumo presentaron un crecimiento del 14%, destacándose resto de bienes de consumo, otra sustancia alimenticia, los automóviles chip y camionetas rurales. Finalmente, el saldo del comercio exterior acumulado a septiembre de 2025 registró un déficit de 590,9 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas, les invitamos a consultar los cuadros del informe de comercio exterior.